hablemos de otros temas, hablemos de las pensiones. Con intensas conversaciones y análisis a puertas cerradas, la Comisión de Trabajo del Senado sigue sin emitir una citación para tramitar la próxima semana la reforma de las pensiones, siendo enero el mes que está comprometido para votar en la sala de la Cámara Alta, en el Senado, esta iniciativa. La UEF cada 10 años cotizados, las brechas de género, la división de la industria y un eventual fondo solidario siguen enfrentando a las fuerzas del oficialismo y la Asociación de AFPs, que calificó la fórmula de solidaridad como insostenible la semana pasada. Hay una encuesta de Pulso Ciudadano del mes de diciembre que arrojó que el 57% de los encuestados cree que no se va a aprobar esta reforma y un 55% cree que el sistema de las AFP debe ser reemplazado. Gonzalo Holguín nos va a contar todos los detalles. Hola Gonzalo, buenos días. Hola, ¿qué tal, Katy, Nivaldo? Muy buenos días. Sí, aún sin citación para la Comisión de Trabajo la próxima semana y con un intenso diálogo tras bambalinas se mantienen las negociaciones para llegar a un acuerdo, a un entendimiento en la reforma al sistema de pensiones. El senador UDI, presidente de la Comisión, Juan Antonio Coloma, se ha mantenido con dedicación exclusiva al análisis de los escenarios planteados por el informe de la mesa técnica, que de todas formas, recordemos, no pudo presentar a los senadores un consenso definitivo, un camino único o central sobre cómo debe quedar la iniciativa. Más bien son hipótesis, modelaciones de escenarios posibles. Ya existe acuerdo en todo caso sobre el seguro de lagunas previsionales, el incentivo a la cotización de los independientes y la llamada regularización de las llamadas comisiones fantasmas, que son comisiones que pagan las AFP con los fondos de pensiones pero a terceros subcontratados. Falta también la repartición del 6% de cotización adicional con cargo al empleador y la fórmula de la separación de la industria, incluyendo las reglas del juego para la licitación del stock de afiliados. Juan Antonio Coloma revalidó el compromiso de que la iniciativa será despachada en enero y dejó entrever la posibilidad de llevar el proyecto a sala sin necesidad de un acuerdo total con el gobierno. Mejorar la PGU en la medida que las estrecheces fiscales lo permitan y ver si personas tienen muchos años, décadas cotizando, que hoy día tienen tasas de reemplazo muy bajas, se puede generar una ayuda adicional. Y eso además del tema de las lagunas previsionales, de los fondos generacionales. De esto lo vamos a terminar en enero. Ojalá que sea un entendimiento total, si no podrá ser parcial. Nadie dijo que esto iba a ser fácil. Bueno, uno de los desacuerdos técnicos tiene que ver con una fórmula que buscaría entregar a los pensionados una unidad de fomento cada 10 años de cotización, sobre todo porque hay mecanismos sobre la mesa que buscan igualar las pensiones entre hombres y mujeres y que hasta el momento se especula comprenden un 0,5 de los 6 puntos de cotización adicional. Este fin de semana la ministra de Trabajo, Janet Jara, en entrevista en Chilevisión, explicó que la diferencia está en los requisitos para recibir los montos tanto de un eventual seguro social como de la fórmula del UEF, que en algunos casos se plantea un 0,1 por año cotizado. La semana que nos dejó enfrentó nuevamente al gobierno con las AFP y la ministra fue rápida en señalar que la asociación que la representa busca distorsionar el acuerdo de la reforma de pensiones. Dice que simplemente no quieren que haya una y temen la regulación que viene con esta iniciativa. La distorsión que ha habido en este debate es la que han instalado la AFP con su propaganda. Le has dicho a toda la gente el 6% es tuyo, te lo quieren quitar. Y la verdad es que el 6% primero ni siquiera existe. Su afán no es defender el 6% de nadie, sino que su afán es que la reforma fracase para que las normas que vienen a hacer que esta industria, cierto, generosa en sus utilidades para sí misma, tenga una regulación distinta. Este domingo se conoció la encuesta del mes de diciembre de Pulso Ciudadano. Un 57% de la población cree que no se va a aprobar esta reforma, pese que un 74,5% está de acuerdo con ella. Respecto del 6% de cotización adicional, el 50% de los encuestados quieren que todo vaya a la capitalización individual, mientras que la otra mitad se reparte así. Un 20,9% quiere que la mitad vaya a una cuenta individual, un 14,5% quiere que vaya todo el 6% a un fondo solidario y un 14% no sabe. Iván Moreira, senador UDI que fue presidente de la Comisión de Trabajo hasta julio, se detuvo también en el dato de que un 59,2% evalúa mal el desempeño de las AFP y un 55% está de acuerdo en que para mejorar las pensiones el sistema de AFP debe ser reemplazado. Moreira parte aclarando que para él las AFP no van a terminar, pero sí cree que tienen que bajar sus comisiones y asumir las pérdidas cuando haya rentabilidad negativa de fondos.
No se van a eliminar las FP, pero sí que hay que bajarles la comisión y que si la rentabilidad de los fondos es negativa, pierdan como todos los chilenos. No quieren reforma porque quieren solo seguir ganando. No quieren reforma los republicanos. Parece que les molestara que tenemos que buscar una fórmula para igualar las pensiones de los hombres y mujeres. La senadora independiente Alejandra Sepúlveda reconoce que el pesimismo ciudadano por la reforma está debidamente justificado por los gobiernos que se ha demorado llegar a un acuerdo en esta materia, pero compromete que el Senado hará esfuerzos para demostrar o revertir más bien la tendencia que muestran las encuestas. Sepúlveda, al igual que Coloma, apuntó al escenario en que la fórmula a la que se llegue en la comisión, ojo, no sea un acuerdo total. En ese contexto dijo que después será cada senador con su voto el que deberá explicar al país si es que termina no apoyando esta reforma. Lamentablemente todavía no hay un acuerdo formal. No es posible que frente a un tema tan importante solo estemos teniendo sesiones una vez a la semana. Llevamos 3 gobiernos, ¿no? Esperando tener una reforma. Yo espero que podamos revertir esa encuesta con un acuerdo que tenga sentido. Y si no hay acuerdo, tenemos que votar y que cada uno tendrá que dar una respuesta al país de cómo votó. El senador del Frente Amplio, Juan Ignacio Latorre, persistió en poner el foco en la separación de la industria y en la posibilidad de que un ente público pueda administrar e invertir fondos. En esta controversia estuvo, recordemos, un volanteo que hizo el partido del Frente Amplio a nivel nacional que tuvo por destino informar lo que han llamado una millonaria campaña de las AFP en contra de esta reforma. El año 2024 las AFP han gastado más de 11.000 millones de pesos en publicidad, en una campaña millonaria y masiva en contra de la reforma de pensiones. Uno de los puntos a zanjar tiene que ver con la separación de las funciones de la industria en términos de administración e inversión y que existan más alternativas a entidades públicas en ambos niveles. Actualmente hay una diferencia de casi 600.000 pensionados entre la derecha y la izquierda, entre la oposición y el oficialismo. ¿Esto por qué? Porque ante una eventual fórmula solidaria, el gobierno está impulsando que las personas deban cotizar al menos 5 años para poder recibirla, mientras que la oposición está más cerca de los rangos de los 15 o los 20 años. Y ahí evidentemente, según cada escenario, el universo de beneficiarios es más grande o más pequeño, le cuesta más al Estado o le cuesta menos. En el primer caso serían cerca de 1.800.000 beneficiarios y en el segundo cerca de 1.200.000. Lo último, Katy Nivaldo, respecto de la posibilidad de que efectivamente haya más sesiones durante la próxima semana o las siguientes. Todavía no hay citación de comisión de trabajo. Existe la petición sobre la mesa al senador Coloma de que el día lunes de la próxima semana, en 7 días más, se haga una citación extraordinaria para que la comisión de trabajo sesione el lunes y miércoles. Eso todavía no está sobre la mesa, pero tenemos el precedente de que el propio Coloma ha dicho, y lo dijo en la comisión, en la última comisión de trabajo antes de Navidad, que un acuerdo político, una vez que ya ocurrió a nivel técnico, una vez que está respaldado, una vez que hay indicaciones que lo respalden, no es necesario sesionar muchas veces, sino que ya con un acuerdo técnico claro en que todos puedan votar a favor, eso ya ocurre rápido y podría de todas maneras terminar de resolverse en 1 o 2 sesiones más la postura. El presidente de la Comisión de Trabajo frente al mes definitivo en que el segundo trámite constitucional va a resolver una fórmula para la reforma al sistema de pensiones. Katy Nivaldo. Quiero hacer una pregunta que no va a lo técnico ni a lo político, sino que más bien al ánimo. Algo bien subjetivo, yo sé, pero tú, Gonzalo, estás ahí en el Congreso constantemente y yo siento que, y lo hemos dicho en ocasiones anteriores, la semana pasada, la antepasada, respecto de cómo este ánimo, esto que es que no se puede contar, ¿no? Que es intangible, cambió de una manera muy importante. Y ahora se ve muy lejos la opción de que efectivamente en este gobierno salga una reforma. Hemos mencionado más de una oportunidad, si es que además sería una reforma que mantenga a una, por lo menos, generación sin hacer nuevos cambios respecto a la materia con todo lo que se necesita. Además que no está todo cubierto por esta reforma, pero además parece que algo pasó, que algo movió el eje de la discusión y está todavía más complicado que incluso en momentos en que era un nudo ciego, en que nadie optaba por ceder. En algún momento hubo sesiones y concesiones de las partes, pero ahora pareciera que no, y se ve muy complicado además por lo que hablamos, por lo práctico, ¿no? Con
pocas sesiones que quedan en enero, ya lo hablamos en su momento, que son 9, si no recuerdo bien, a pesar de que queda el mes completo, pero bueno, ya sabemos cómo funciona el Congreso. Claro, son 9 días, pero en estricto rigor, si todo se mantiene normal, solo serían 3 sesiones de la Comisión de Trabajo. Y si uno piensa que en la última semana de enero, que era distrital, no debería hacerlo, no hay que olvidar que la reforma debe pasar por la Comisión de Hacienda y luego por la Sala del Senado, y todo eso tiene que ocurrir en las próximas 3 a 4 semanas, por lo que está evidentemente al lugar la idea de que puedan sesionar más veces dentro de las primeras semanas para poder despachar, ojalá en la primera quincena, y que la segunda quincena de enero sea para la Comisión de Hacienda y para la Sala del Senado, entendiendo que tampoco es que la Comisión de Hacienda reciba la reforma de pensiones tan estructural como es y la miren 30 minutos y la voten, para nada. Ojalá, idealmente, esa comisión también pudiese tener el tiempo de revisarla al menos digo yo, y esto es una opinión, al menos 2 sesiones. En todo caso, Juan Antonio Coloma, presidente de la Comisión de Trabajo, también es integrante histórico de la Comisión de Hacienda, por lo que evidentemente ahí habrá un tema de correlato político con quien en este momento tiene el sartén por el mango políticamente en la oposición, referente, un senador con poder, que su postura importa técnica y políticamente. Entonces, si él dice que es posible que la Comisión de Trabajo despache en pocas sesiones, es porque probablemente lo tiene entendido con, por ejemplo, el senador Rodrigo Galilea, de Renovación Nacional, y el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, que son los 3 parlamentarios de oposición que están de lleno en el debate técnico de la reforma de pensiones. Recordemos, Katy, según lo que tú señalabas, y esto es muy contingente a ello, que tiene que cumplir esta reforma 2 objetivos que en algún momento se pensaron como opuestos y que se está tratando de llegar a un entendimiento para que sean uno solo. ¿Cuál es este? El subir las pensiones de los actuales jubilados y el subir las pensiones de los futuros jubilados. Esta tarea técnicamente en algún momento parecía imposible. Hay algunas rendijas por las cuales esta idea ha flotado, es cierto. Mal le hizo, y esto no estoy sorprendiendo ni descubriendo nada, este dime y direte, esta declaración del presidente de la República que se sumó al debate en contra de la asociación de AFP, que la propia asociación haya desbancado un escenario modelado de la comisión técnica, que en ningún caso nadie dijo que era el escenario definitivo, era solamente una modelación que servía como referencia para que los senadores tomaran una decisión respecto de si considerarlo o no. Nos referimos a esta repartición del 3% de capitalización individual, 2,5 o 2% para una suerte de fondo solidario y el resto para este bono tabla, que es una reducción de brechas de género para igualar las pensiones entre hombres y mujeres, que eso no es que esté tallado en piedra, de hecho no lo está. Lo más importante, Katy, es que en este momento y por estos días, aunque sea Navidad, aunque sea Año Nuevo, hay personas que están trabajando en la reforma, en un debate que es muy técnico, están analizando si las propuestas dan, algunos están más o menos decepcionados o quizás tenían más expectativa con lo que iba a proponer la mesa técnica, por decirlo de alguna manera, siempre pensaban que la mesa técnica se la iba a jugar más con una propuesta como diciendo, acá hay un consenso técnico, esto es lo que los senadores deberían más o menos seguir, pero encuentran que la propuesta en realidad no alcanza a ser una propuesta, es una serie de cuestiones incluso que son contradictorias entre sí o a lo sumo modelan escenarios. Entonces técnicamente tienen esa dificultad. Políticamente tenemos también el lenguaje político de las comunicaciones del gobierno en contra de las AFP, que también ha tensionado el debate, y después tenemos una cuestión de ánimo respecto de cuánta intención hay de que se sesione la mayor cantidad de veces, lo más rápido posible, entrando de inmediato en la próxima semana, y por el momento, Katy, Nivaldo, no tenemos ni siquiera citación de la Comisión de Trabajo, cuando la mayoría de las otras comisiones del Senado de la República para la semana siguiente ya están citadas. Pero Gonzalo, a ver, ¿tú crees que hay mayoritariamente un ánimo para alcanzar un acuerdo, no? Porque también eso es importante, ¿no? Porque a veces se sientan sin ánimo de concretar nada. ¿Cómo percibes tú mayoritariamente ahí en el mundo político o en el Congreso a los parlamentarios en torno a este tema? Yo diría que la Comisión de Trabajo tiene buen ánimo. Y la verdad es que por lo que hemos escuchado, por ejemplo, ayer hubo una declaración del presidente del Senado, José García Ruminot, que él decía tener una opinión fundada, digamos una opinión con fundamentos, de que estarían las condiciones para llegar a un buen acuerdo, y parte de eso lo hacía alegando la confianza en Juan Antonio Coloma como articulador clave de la oposición, por lo menos en la Comisión de Trabajo. Después, el tema de si ese acuerdo significa que la Comisión de Hacienda, o ya vamos a decir la Sala del Senado, lo ratifica en su completitud o en su totalidad, o después ni siquiera, ya estamos hablando, Nivaldo, Katy, del desafío más
gravoso, más complicado, incluso yo diría, que es que la fórmula que se acuerde se apruebe en la Cámara de Diputados, en donde sabemos que tanto la oposición como el oficialismo ha tironeado cuestionando los términos en los que se está planteando en este momento el acuerdo. Yo diría que a nivel de ánimo, Aníbaldo, la Comisión de Trabajo tiene un buen ánimo. Yo la verdad les comentaba hace un par de semanas que más allá de todo lo que se diga mediáticamente, hay un sentido interno en esa comisión de que están obligados a llegar a un entendimiento, en parte porque recordemos que toda esta prisa se está dando porque se llegó a un protocolo de tramitación que, si bien no tocaba el contenido, comprometía que la Comisión de Trabajo y el Senado de la República iban a despachar la reforma de pensiones de vuelta a la Cámara a más tardar en enero del 2025. Entonces, ese plazo autoimpuesto, el senador Coloma, cuando uno le pregunta, dice: no, eso está, nosotros vamos a lograr eso. El tema es cómo, porque dependiendo de qué condiciones, si es que el gobierno cede mucho, pero el oficialismo le va a costar, si es que la oposición no cede nada, también va a ser complicado por el lado del oficialismo, si es que la oposición cede mucho, van a tener otras oposiciones internamente que le van a cuestionar eso. Entonces, la verdad que lo más importante es la fórmula técnica que termina estando sobre la mesa y cómo cada actoría política, tanto en el Senado como en la Cámara Baja, termina reaccionando a ella. Bien, veremos cómo avanza esta semana. Gracias, Gonzalo. Buenos días. Hasta pronto.